¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, un hombre que es noticia, Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina, y gracias a Venevisión por darme este espacio en este día. No han transcurrido sino tan solo 24 horas desde el momento que usted anunció la renuncia. Los venezolanos estamos viviendo un tiempo inédito porque esto que está ocurriendo no había sucedido antes, una renuncia masiva de rectores del Consejo Nacional Electoral y haciendo lugar a todas las consideraciones de lo que llevó a la designación del actual Consejo Nacional Electoral es muy particular. Hace 4 días, 2 rectores principales y 6 suplentes renunciaron, que lleva a Picón a renunciar el día de ayer. Bueno, lo fundamental es que hay un hecho político en que, a pesar de que hay la falta absoluta de 3 rectores y 7 suplentes, la Asamblea Nacional resolvió iniciar un proceso de sustitución de todo el cuerpo del Poder Electoral. Y bueno, eso genera una inconsistencia porque, digamos, había 2 de nosotros, rectores principales y 3 suplentes que no habían renunciado, y eso tenía que resolverse de una manera. Se podía resolver de 2 maneras, o por la renuncia, o porque nosotros fuéramos removidos del cargo de alguna manera que podía polarizar aún más la situación. Y aquí lo fundamental es favorecer que haya un acuerdo más allá de las personas. Roberto Picón no es imprescindible. Yo he puesto mi cargo a la orden y también he puesto a disposición de la Asamblea Nacional y de los actores sociales mi nombre para que me vuelvan a postular y me vuelvan a considerar como rector del Consejo Nacional Electoral. No estamos separados de la institución, de hecho la institución sigue funcionando con sus aspectos rutinarios y hoy de hecho tenemos un directorio y durante el tiempo que dure este proceso de postulación y selección estaremos dentro del CNE apoyando a la institución para que continúe con los proyectos que están andando. Picón, hay varios datos interesantes. Usted acaba de dar lo que sería el gran titular. Estaría dispuesto a ser postulado nuevamente y ya está establecido el comité por parte de la Asamblea Nacional para la designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Usted ha sido reconocido como una persona muy técnica en todo lo concerniente a procesos electorales, sobre todo la automatización de lo que es el voto. Sin embargo, voy a hacer referencia a unas declaraciones de el diputado ante la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que leyó parte de su renuncia y asegura, lo señala como un empleado del dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles, y de haber consultado con sus jefes antes de dejar el cargo. ¿Qué opina usted acerca de esta aseveración? Sí, bueno, el diputado Cabello, pues, cada vez que tiene oportunidad me menciona en sus intervenciones, en su programa o en la dirección del PSUV. Yo pues consulté con mi familia en primer lugar y en segundo lugar consulté con los factores sociales que me postularon. Para nada es un secreto que mi postulación ocurrió por un consorcio de agrupaciones sociales que se denomina el Foro Cívico, que incluye a varias organizaciones que tienen que ver con el tema político y electoral en su seno, y yo fui postulada por un grupo de ellos. Y después también fui postulado por las universidades, y en ese sentido pues estoy electo en nombre de las universidades. Picón, cuando se produce esta renuncia, distintos analistas han dicho, incluso Eduardo Fernández aquí en Venevisión, en el espacio Abriendo Puertas, decía que la renuncia de los rectores de alguna manera era una estrategia, estoy parafraseando, para torpedear el proceso de las primarias de la oposición venezolana. Yo quiero que me establezca la relación entre la renuncia de los rectores y el proceso de primarias que adelanta la oposición venezolana. Desde que la Comisión de Primarias se dirigió al CNE para pedir apoyo técnico y evaluar cómo pudiera hacer eso, el CNE estuvo muy interesado en construir, digamos, una respuesta que por una parte permitiera el reconocimiento del sistema electoral tal y como se usará en las elecciones presidenciales, y por otra parte permitiera a la Comisión de Primarias la autonomía que necesita para tomar sus decisiones fundamentales de postulaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, se llegaron a unos acuerdos técnicos importantes, tanto así que la Comisión de Primarias hace 2 o 3 semanas emitió un comunicado diciendo que había llegado a un acuerdo técnico que tenía que ser ratificado por el Consejo Nacional Electoral en forma oficial, por así decirlo.
Desafortunadamente, pues en el transcurso de esos días empezaron las especulaciones de que venía el cambio en el CNE, etcétera, etcétera, y finalmente se da la renuncia de los rectores que impide, vamos a decir, una decisión en este sentido, por lo menos hasta el presente, y ya la Comisión de Primarias tomó una decisión de irse a un proceso manual que autogestionado, que ojalá salga bien. ¿Qué tanto se había adelantado con el CNE? Bueno, se había adelantado, digamos, en torno al cómo sería el proceso de votación automatizado con algunas garantías adicionales para que el uso de los captahuellas no representara absolutamente ningún riesgo para los electores, que pudiera alguien saber quién había votado. Acerca del voto, en el voto en el exterior, Picón, que ha sido una de las piedras angulares de todos los últimos procesos. ¿Se había adelantado algo en este sentido? Absolutamente. El voto en el exterior se había acordado que era una responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Primarias, que el voto en el exterior siempre sería autogestionado y la responsabilidad de la Comisión de Primarias. El CNE no iba a intervenir en ese aspecto. Hablando de cómo se llega a este Consejo Nacional Electoral, fue una demanda continua, incluso en los procesos de diálogo, la renovación de las autoridades del ente electoral, pero también haciendo lectura a distintos analistas a propósito de esta renuncia masiva de rectores del CNE. Muchos aseguran que forma parte de las negociaciones para retomar el proceso de diálogo, la renovación de las autoridades. Es importante destacar que desde hace un año estaba en el ambiente esa idea de renovación de las autoridades del CNE. ¿Qué parte juegan los actores en todo lo que ha sido este proceso de diálogo? Bueno, lo fundamental es que se puede retomar un proceso de postulaciones como fue el de 2021, pero obviamente existen unas diferencias importantes entre la política en el 2021 y la política en el 2023. Si se quiere, el proceso, la política está más polarizada en este momento y eso dificulta llegar a acuerdos, porque digamos cada grupo político se va para los extremos. Entonces, bueno, justamente nuestra renuncia lo que busca es facilitar una negociación, que las personas se acerquen al centro para que lo que conviene al país, que es que haya un acuerdo sobre la institución electoral, se logre independientemente de las personas que ya estábamos ahí. Entonces, la renuncia es para abrir el juego, ponemos nuestro nombre a la disposición de esa negociación, si es que se llega a darse, pero también otras personalidades que tienen capacidades muy relevantes pueden postularse. Entonces usted se vuelve a postular, como lo decía al principio, bueno, que yo creo que es el gran titular. No es mi responsabilidad postularme, yo pone a disposición su nombre. Para que las organizaciones sociales que deben hacer las postulaciones procedan en ese sentido. Picón, hay varios datos interesantes acerca de cómo funciona el sistema electoral venezolano y es importante documentarlos. Se rige básicamente por la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Electoral, y la LOPRE, que es la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que define una, cómo se hace la constitución del organismo, y la otra, la definición de los cronogramas y los tiempos. Ustedes van a permanecer en funciones hasta que la Asamblea Nacional designe a quienes van a ser las nuevas autoridades. ¿Y qué se va a adelantar de aquí a ese momento de cara al proceso electoral, que ha sido el centro de todos los debates nacionales e internacionales y estas elecciones tan importantes del 2024? ¿Qué se va a adelantar? Bueno, ¿qué se está adelantando en el CNE durante el año 2022 y lo que va del 2023? Fundamentalmente se ha trabajado en forma consensuada, así lo dijo el presidente Calzadilla en el comunicado donde anunció su renuncia, o puso el cargo a la orden, en el tema del registro civil. El registro civil es una responsabilidad del Poder Electoral que en buena medida está delegada en las alcaldías y las instituciones de salud. Y se está en el proceso de construir un sistema automatizado, centralizado, que permita tener un sistema homogéneo, que no dependa de cada alcaldía, los procesos que establece, sino que haya un sistema que ordene todo el proceso del registro civil. Eso es muy importante, ya está avanzado técnicamente y ahorita habría que avanzar política y legislativamente con algunas reformas legales que son necesarias. Adicionalmente, hemos estado trabajando, hay un proyecto interno del CNE con respecto a la construcción del registro electoral indígena
para que en las elecciones legislativas del 2025 la población indígena esté censada y pueda votar en forma universal, directa y secreta por sus representantes, no por una elección de segundo grado como fue en las elecciones del 2020 y del 2021. Y bueno, posiblemente lo más importante es que nosotros tenemos que construir un operativo de actualización del registro electoral para que el rezago importante que existe entre la población y el registro electoral sea disminuido y que se le dé el derecho al voto a una cantidad de personas que están inscritas, pero que no están inscritas cerca de su vivienda, o no están inscritas porque han cumplido 18 años y no se han inscrito en el registro electoral. En esa auditoría plena del sistema y el tema de la actualización permanente del registro electoral, quiero que me hable acerca de cuál es el balance a la fecha y cómo está esa consolidación de datos de cara al proceso de las elecciones primarias que ya se anunció, se va a autogestionar por parte de la oposición venezolana. Yo diría que el proceso desde que ocurrieron las elecciones regionales del 2021 ha sido muy lento, digamos, desde que cerró el registro electoral para las elecciones del 2021, se han inscrito solamente unas 50.000 personas, ¿ok? Y tenemos que tomar en cuenta que cumplen años, 18 años, todos los meses, más de 40.000 venezolanos. Entonces, lo que hemos hecho en 2 años es lo que debería ocurrir en un mes, ¿ok? Y esa brecha pues aumenta todos los días. Pero esa promoción del voto y la confianza en el voto tal vez se pudiera ver fragmentada por decisiones como estas, como las renuncias de los rectores. ¿Cómo hacer que en el proceso electoral venezolano se conserve eso que es tan valioso y es la confianza al voto? Por eso es que el título de nuestro comunicado es "Nada nos debe apartar de la ruta electoral". Independientemente de las personas, existe una oportunidad de renovar todas las instituciones electas entre el 2024 y el 2025. El 2024, la Presidencia de la República; en el 2025, la Asamblea Nacional, las gobernaciones, alcaldías y sus cuerpos legislativos. Es la posibilidad de que Venezuela se dé instituciones que todos reconozcamos y que esas instituciones funcionen correctamente. Y eso en otras oportunidades, independientemente de las personas que han estado al frente del poder electoral, ha habido una manifestación importante de votación, y eso es lo que se debe lograr ahora con el accionar de la política para que, digamos, la política esté y el objetivo esté por encima de las personas. Picón, hay varios temas importantes y ya se nos está agotando el tiempo. El plazo de ustedes se debía vencer en el 2028. Ya la Asamblea Nacional ha designado una comisión para la selección de estas autoridades que van a sustituirlos a ustedes en su caso. Incluso usted está planteando la posibilidad de volver a poner su nombre. ¿Confía usted o cuál pudiera ser su apreciación acerca de este comité? Y otro aspecto muy importante es que durante la estancia de estos rectores, de los cuales usted formó parte hasta el día de ayer, se suscribieron convenios internacionales para el acompañamiento y observancia internacional. ¿Qué de eso queda vigente para los venideros procesos? Sí. Bueno, con respecto al comité preliminar de postulaciones, está conformado de manera parecida, similar. Algunas personas repiten, otras personas cambian. Y ahí lo importante es que hay que nombrar ahora 10 personas de sociedad civil que acompañen a los diputados para la búsqueda de las postulaciones y la evaluación de las postulaciones. Entonces, bueno, ese proceso tendrá un cronograma que todavía no se ha publicado y hay que esperar a ver cómo se desarrolla y qué reacción tienen los factores sociales y políticos ante ese cronograma. Con respecto al tema de la observación internacional, en efecto, nosotros invitamos a la Unión Europea, estuvo aquí las Naciones Unidas, estuvieron misiones también del Centro Carter y de una cantidad de países que fueron invitados también a observar en forma individual, pues no como asociaciones al proceso electoral del 2021. Eso debe adelantarse, esas observaciones, esos procesos de observación rindieron unos informes y esos informes los tiene el Poder Electoral y hay que avanzar, digamos, en algunos de esos temas para poder lograr que ellos vengan de nuevo. ¿Y qué aprendió en este tiempo al estar al frente del CNE? Lo fundamental es que uno puede lograr acuerdos
independientemente de la confianza que existía previamente, porque la confianza se construye en la relación que cada uno de nosotros tenemos con la persona que tenemos enfrente. Roberto Picón, ex rector del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Vale, gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y continuamos con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Ya venimos.